Capítulo 9: Feminismo, capitalismo y la astucia de la historia. ¿Os acordáis del libro de Bernabé No. que levantó tanta polvareda el año pasado o el anterior, que se llamaba La trampa de la diversidad o algo así, creo que se llamaba, ¿no? La trampa de la diversidad o algo así. Claro, Bernabé es un publicista, es periodista y escribió pues un artículo de opinión, un ensayo de opinión sin ningún interés académico, simplemente para expresando lo que a él le parecían las trampas en la que la cultura de la diversidad nos había encerrado, o mejor dicho, cómo el neoliberalismo había sido capaz de capitalizar esas luchas por la diversidad en beneficio de la destrucción de los lazos comunitarios, los lazos sociales y la, el conflicto de clase, tal como se planteaba en la década del 60 y del 70. Este artículo de Nancy Fraser, El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia, de alguna manera viene a retomar ese asunto. Y nos plantea, ella nos dice que quiere ponernos ante una visión de conjunto, una visión panorámica de cómo ha sido la historia del feminismo en estos 50 años o 60 años posteriores a la Guerra Mundial. Fijaos que todo el libro, todo lo que llevamos leído es eso. Todo lo que llevamos leído es la historia del feminismo desde la posguerra hasta ahora. Pero ella ahora en este texto quiere hacer una síntesis general. Una síntesis general y una vista de conjunto, una mirada de pájaro sobre esa evolución de la lucha emancipatoria desde el feminismo en estos 40 o 50 años, y lo quiere centrar en tres momentos. Quiere hacer una clasificación arbitraria como todas, pero quiere clasificar esa historia y describirla en tres momentos. El momento de la lucha feminista durante el capitalismo de posguerra hasta la década del 70, esa lucha, como ella dice, del feminismo como crítica estructural al capitalismo, como una crítica al economicismo exacerbado de la socialdemocracia de posguerra. Y luego una segunda etapa, que es ese feminismo de segunda ola, que es el feminismo que coincide con el ascenso neoliberal a partir de la década del 70, que es un feminismo, ese feminismo de la diversidad que aparece, fordista, transnacional, que se tiene que enfrentar a cuatro grandes paradojas. Eh, Mientras que critica al economicismo socialdemócrata, el neoliberalismo aprovecha esa crítica para apoyar la diversidad cultural frente a la crítica redistributiva del socialismo clásico, y entonces de alguna manera el neoliberalismo se apropia de ese debate cultural para ocultar o laminar la crítica estructural al sistema capitalista. Por otro lado, ese feminismo que ha entablado una lucha contra el salario familiar como elemento patriarcal de sometimiento de la mujer al ámbito doméstico, es también aprovechado por el neoliberalismo, no para emancipar a la mujer, faltaría más, sino para precarizarlos y para someterles a todos. Luego tenemos la crítica que hace el feminismo al estado del bienestar por ese paternalismo intrusivo en el que un ente burocrático decide sobre lo que debe darse o lo que debe exigirse a cada cual sin pedirle a nadie opinión, esta burocracia propia del estado del bienestar de posguerra, que es aprovechada por el neoliberalismo en esa crítica al estado niñera y a la destrucción
de todos los lazos colectivos y de organización social, sindical, llevando al ámbito del individuo lo que antes se entendía que era una responsabilidad colectiva que en la socialdemocracia estaba encarnada en el Estado, pero que en todo caso era una responsabilidad colectiva. La preponderancia de lo individual sobre el esfuerzo o la cooperación colectiva. Y por último, nos dice Nancy Fraser, en este capítulo, el feminismo intenta poner de manifiesto que la lucha de género, por la justicia de género, excede el ámbito del Estado-Nación, que excede el ámbito del Estado-Nación porque los Estados-Nación son corsés que deben ser rotos, lamentablemente, muchas veces desde fuera, porque las sociedades, las comunidades desde dentro no tienen capacidad para poder enfrentarse a esas estructuras, y el feminismo hace un enorme esfuerzo por colocar, no solamente el feminismo, sino en general el mundo de los derechos humanos, por colocar la lucha por los derechos humanos y por la emancipación, por colocarla en esferas supranacionales, tipo Naciones Unidas, Tribunal Penal, para conseguir un soporte internacional mayor. Y el neoliberalismo apoya eso, se apoya en ese tipo de argumentación, no para fomentar los derechos humanos, faltaría más, sino para fortalecer las estructuras de gobernanza mundial en detrimento de las soberanías nacionales y de las políticas que se pudieran llevar dentro de los Estados-nación. Y así nos encontramos con que cuando ahora un gobierno quiere llevar adelante una determinada política social, se tiene que enfrentar a estructuras de gobernanza mundial, en nuestro caso, pues, por ejemplo, europeas, que no le permiten determinadas políticas sociales porque chocan con los criterios que se han establecido en ámbitos supranacionales, ¿no? Entonces, una lucha que estaba destinada a fortalecer los derechos humanos resulta que termina orientada a fortalecer las estructuras de expolio económico y de gobernanza mundial. Y termina el capítulo con el planteamiento de cómo debería ser el feminismo en la situación actual, ya la tercera fase de crisis capitalista, de crisis financiera, de crisis post-liberal. Este es el capítulo 9. Así que si os parece bien, vamos a empezar la lectura. Pilar, empiezas tú. Capítulo 9. El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. Desearía abordar aquí una mirada amplia y general al feminismo de segunda ola, no a una corriente activista determinada ni a una rama determinada de la teoría feminista, no a una porción geográfica del movimiento ni a un determinado estrato sociológico de mujeres. Quiero, por el contrario, intentar observar el feminismo de segunda ola en su conjunto, como un fenómeno social característico de una época. Observando casi 40 años de activismo feminista, quiero plantear una evaluación de la trayectoria general del movimiento y de su importancia histórica. Y al mirar en retrospectiva, también espero, sin embargo, ayudar a que miremos hacia adelante. Al reconstruir la senda que hemos recorrido, espero arrojar luz sobre los retos a los que nos enfrentamos hoy, en un tiempo de tremenda crisis económica, incertidumbre social y realineamiento político. La propuesta que nos hace Nancy Fraser es: vamos a mirar al pasado, a ver si mirando al pasado podemos orientarnos sobre los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Continúa, Pilar. Voy a plantear, por consiguiente, un relato acerca de los amplios contornos y del significado general del feminismo de segunda ola. Narración histórica y análisis teórico a partes iguales. Mi relato gira en torno a 3 puntos en el tiempo, cada uno de los cuales sitúa al feminismo de segunda ola en relación con un momento en la historia del capitalismo. El primer punto hace referencia a los comienzos del movimiento en el contexto de lo que denominaré capitalismo organizado por el Estado.
En él me propongo cartografiar la aparición del feminismo de segunda ola a partir de la nueva izquierda antiimperialista, como reto radical al androcentrismo predominante en las sociedades capitalistas dirigidas por el Estado en la época de posguerra. Conceptuando esta fase, identificaré la promesa emancipadora fundamental del movimiento, con su ampliación del sentido de la injusticia y su crítica estructural a la sociedad. El segundo punto hace referencia a la evolución del feminismo en el contexto social drásticamente cambiado del neoliberalismo ascendente. A este respecto, no propongo solo observar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino también la inquietante convergencia de algunos de sus ideales con las exigencias de una nueva forma de capitalismo emergente, posfordista, desorganizada, transnacional. Dice, no solo propongo observar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino la inquietante convergencia de algunos de sus ideales con las exigencias de una nueva forma de capitalismo emergente. Ese capitalismo posfordista, transnacional, que llamamos neoliberalismo, ¿no? A partir del 70. Continúa, Pilar. Jorge, posfordista es de Ford, ¿no? El de los coches. Sí, digamos, el Fordismo se caracteriza por la cadena de montaje. Ya, por eso, sí, ¿Vale? es él, es eso, sí. El concepto de cadena de montaje. La diferencia del posfordismo con el toyotismo, que es, digamos, ese concepto posfordista, ¿no? Es ¿cómo le llaman ahora los economistas? La externalización. Es la externalización de partes cada vez mayores de la cadena de montaje. Antes, todo, desde la rueda del coche hasta atornillar el espejito retrovisor y el salpicadero, todo se hacía dentro de la fábrica, dentro de una gigantesca cadena de montaje donde empezabas montando ruedas por una punta y acababas pintando las puertas del coche al final de la cadena de montaje. Ese modelo tuvo muchos problemas. ¿Y sabéis cuál fue el primer problema que tuvo ese modelo? Que los trabajadores hablan entre sí. Claro. Claro, tú cuando metes 1000 trabajadores, 1000 obreros dentro de la fábrica, oye, en el turno del almuerzo cascan, ¿no? Y eso, pues bueno, pues tiene problemas, digamos, genera problemas sindicales pues muy serios, ¿vale? Claro. Y el capitalismo pues aprendió que la mejor manera de reducir la fuerza sindical es dividir al proletariado, dividir a los trabajadores. Pero ¿cómo los divides dentro de una cadena de montaje? Fraccionando la cadena de montaje. Y fraccionas la cadena de montaje en diversas subcontratas que, oh casualidad, todas pertenecen al mismo capital. Es decir, el patrón casi siempre es el mismo, ¿no? Aunque esté diversificada los aspectos de la cadena de montaje, ahora en Europa le llaman grupo a eso, ¿no? Grupo empresarial, y eso suena maravilloso, ¿no? Es decir, Holding. ¿no? El grupo. Y entonces, y muchas veces son subcontratas de las que una parte forma parte del capital y las otras son subcontratas que van simplemente a destajo para ser parte de esa cadena de montaje. Entonces, lo que ocurre es que en la moderna cadena de montaje, la producción no solamente se ha diversificado, sino que se ha diversificado la mano de obra. Y se ha separado, y a veces no solamente se ha separado físicamente en distintas cadenas de montaje, sino que se puede separar incluso nacionalmente. Y resulta que las ruedas se fabrican en un país, las chapas del capot se fabrican en otro lugar hacen el chip o el ordenador de a bordo, ¿no? Y al final hay otra cadena de montaje que solamente monta piezas, que ya le vienen preparadas, ¿no? En plan clip para encajar unas con otras. Y los tíos que montan las piezas no tienen la menor idea de cómo se fabrican las piezas que están montando. Solo son montadores de piezas, ¿vale? Pero no son capaces de producir, ni tienen los conocimientos técnicos ni teóricos para poder
producir esas piezas. Es decir, se ha producido lo que Marx llamaba una enajenación completa del productor con respecto a su producto. Desde el punto de vista de Marx, es el modelo extremo de alienación, de separación entre el productor y el objeto de su trabajo, ¿no? Todo el objeto de su trabajo no le pertenece, ni siquiera sabe qué hacer con él. Jorge, ¿ya la ves trabajo abstracto? ¿Cómo? Trabajo abstracto. Claro, es el culmen del trabajo abstracto en la medida en la que lo que tú estás midiendo a partir de ahí es hora pura y dura de ser humano trabajando. Punto. Ya no hay mecánico, ya no hay electricista, ya no hay ebanista, ya no hay carpintero, ya no hay tornero. No, es hora de trabajo humano abstracto, puro y duro, ¿no? Es decir, que esto lo permite una división científica del trabajo, primero fordista y luego posfordista, en este sentido toyotista, separando toda la cadena de producción en todo lo que sea separable, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Valencia tenemos una fábrica de estas fantásticas que se llama Faurecia, ¿os suena? Sí. ¿No? Faurecia, creo recordar que hace las sillas, las sillas, el salpicadero de los coches, ¿no? Es decir, dice, bueno, ¿y para qué sirve una silla y un salpicadero si no tienes coche donde montarlo? ¿No? Es decir, es el caso de alguien que produce una mercancía que no tiene valor de uso por sí misma, nada más que como parte de otra mercancía compleja que hay que montar más adelante. ¿Vale? Bien. Adelante, Pepa. Que no solo el tema de la el toyotismo que habías comentado, pero que esto que comentabas de que los trabajadores, exacto, no se sienten, hacen un trabajo abstracto, ¿no? Puro y duro, y también dentro de, por ejemplo, en Almusafer, que yo tengo varios amigos allí trabajando y bueno, pues también lo comentaban, que por ejemplo empezaron hace bastante jóvenes y entonces recordaban que en el turno que ellos tenían, pues antes como a lo mejor en otro trabajo, tú tenías una parada de 20 o 30 minutos que pues a lo mejor almorzabas, lo que fuera, y exacto, te daba tiempo a hablar, a conocerse mejor, bueno, y a comerse el bocadillo. Pero es que desde me estuvieron explicando, como hace 5 o 6 años, ese descanso ahora se ha reducido a 3 descansos de 10 minutos. Claro. Con lo cual, dice que lo único que pueden hacer es, o sea, el bocadillo, se lo parten en 3, un trozo tal, en el segundo descanso ir al baño y en el tercero, como mucho, estirar un poco el brazo porque les duele. Claro. Y salen y no tienen ganas ni de hablar, ni de mirarse, ni nada. Claro. Entonces, que también el tema, y luego es eso, que el sindicato cada vez tiene menos peso. Claro. Bueno, pues esto no es una casualidad, es una maniobra deliberada para desmantelar cualquier oposición, como diría Marx, al mando despótico del capital. ¿Claro? Pues, el capital quiere organizar y quiere mandar y quiere dirigir y no quiere oposición, ¿no? La mejor manera es desmantelar esa oposición desorganizando o impidiendo la organización de los trabajadores, ¿no? Continúa, Pilar. Conceptuando esta fase, preguntaré si el feminismo de segunda ola ha proporcionado inadvertidamente un ingrediente clave a lo que Luc Boltanski y Yves Chiapello denominan el nuevo espíritu del capitalismo. Es decir, la pregunta malvada es, ¿estas luchas emancipatorias feministas le dieron artillería, le dieron armamento del que se pudo aprovechar el capitalismo en su afán destructor del estado del bienestar y de las luchas organizadas? Bien, esa es la pregunta dura
dura que hay que responder. No para responsabilizar al feminismo, sino para aprender de la historia, ¿vale? Para aprender de la historia de lo que ha pasado, ¿no? Continúa, por favor. El tercer punto hace referencia, en el actual contexto de crisis capitalista y realineamiento político, a una posible reorientación del feminismo que podría marcar el comienzo de un cambio desde el neoliberalismo a una nueva forma de organización social. A este respecto, propongo examinar las perspectivas de reactivar la promesa emancipadora del feminismo en un mundo que ha sido golpeado por dos crisis, la del capital financiero y la de la hegemonía estadounidense. Es decir, en el tercer punto, ella se va a preguntar si el aprendizaje que ha hecho el feminismo en los años anteriores y los problemas actuales a los que nos tenemos que enfrentar y los planteamientos actuales a los que el feminismo está dando respuesta teórica, nos dan herramientas para enfocar una salida a este poscapitalismo que parece cada vez más agresivo y más oscuro. Hay una salida desde el feminismo, hay herramientas que permiten al feminismo plantear a este poscapitalismo de principios de siglo. Gracias, Pilar. Continúa Clara. No, Clara no, que lo tiene en inglés. Cristina Cirujeda. Adelante. En general, propongo, por lo tanto, situar la trayectoria del feminismo de segunda ola en relación con la historia reciente del capitalismo. Espero de este modo ayudar a revitalizar la teoría feminista socialista que me inspiró hace décadas y que aún ofrece, en mi opinión, nuestra mejor esperanza para aclarar las perspectivas de justicia de género en el periodo actual. Mi objetivo, sin embargo, no es el de reciclar desfasadas teorías de sistemas duales, sino por el contrario, integrar la mejor teoría feminista reciente con la mejor teoría crítica reciente sobre el capitalismo. Para aclarar las razones de este enfoque, permíteseme explicar mi insatisfacción con el punto de vista quizá más sostenido acerca del feminismo de segunda ola. A menudo se dice que el relativo éxito que el movimiento ha tenido en la transformación de la cultura contrasta abrumadoramente con su relativo fracaso en la transformación de las instituciones. Esta evaluación tiene un doble filo. Por una parte, los ideales feministas de igualdad entre sexos tan controvertidos en décadas precedentes se asientan ahora directamente en la corriente social convencional. Por otro lado, todavía no se han realizado en las prácticas. Es decir, por un lado, digamos, podemos constatar que la crítica feminista a la desigualdad de la ola anterior hoy ya es moneda de cambio corriente. Hoy ya culturalmente es aceptado el concepto de igualdad de salario, el concepto de igualdad de la mujer con respecto al hombre. Ahí tiene que ser alguien muy chusquero y muy troglodita para oír algo así como tú eres mujer y cállate, ¿no? Eso ya, digamos, eso ya es muy difícil. Lo podrán pensar, digamos, habrá mucho que todavía lo piensen, ¿no? Sí, pero ya muy poca gente se atreve a decirlo en voz alta. Eso indudablemente implica que esa lucha feminista por la igualdad, desde el punto de vista cultural, venció. Eso está claro, por lo menos en el ámbito del centro del capitalismo y de la burbuja cultural en la que nosotros nos movemos, ¿no? Pero sin embargo, esa igualdad cultural no se ha traducido en la realidad. Los salarios de las mujeres siguen siendo un 30% más bajos que los de los hombres, la doble carga de trabajo sigue produciéndose, el techo de cristal sigue existiendo. Sí, entonces, claro, esto es sorprendente. ¿Cómo? Resulta que ahora hemos asumido como sentido común ese concepto de igualdad, pero no somos capaces de hacer que se efectivice en la práctica. Adelante, Cristina. Las críticas feministas, por ejemplo, al acoso sexual, el tráfico sexual y la desigualdad de salarios, que parecen incendiarias no hace tanto, están aceptadas en general en la actualidad. Pero este enorme cambio de actitudes no ha eliminado en absoluto dichas prácticas. Y con frecuencia se dice, por lo tanto, que el feminismo de segunda ola ha provocado una revolución cultural sin parangón. Pero el enorme cambio de mentalités no se ha traducido aún en cambios estructurales e institucionales. ¿Sigo? Sí, por favor. Hay que decir algo a esto.
Hay que decir algo a este respecto, que señale de manera adecuada la aceptación generalizada de las ideas feministas en la actualidad. Pero la tesis de éxito cultural unido a un fracaso institucional no ayuda mucho a ilustrar la importancia histórica y las perspectivas futuras del feminismo en la segunda ola. Plantear que las instituciones se han quedado rezagadas respecto a la cultura, como si una hubiese logrado cambiar y las otras no, sugiere que solo necesitamos hacer que las primeras se pongan a la altura de las segundas para hacer realidad las esperanzas feministas. El efecto es el de oscurecer una posibilidad más compleja e inquietante, que la difusión de las actitudes culturales nacidas de la segunda ola han formado parte de otra transformación social inesperada y no buscada por las activistas feministas, una transformación en la organización social del capitalismo y de posguerra. Esta posibilidad puede formularse de manera más drástica. Los cambios culturales fomentados por la segunda ola, saludables en sí mismos, han servido para legitimar una transformación de la sociedad capitalista que se opone directamente a las esperanzas feministas de alcanzar una sociedad justa. Claro, cuando observamos que efectivamente el sentido común de nuestra época recoge determinadas demandas, pero sin embargo ese sentido común no se traduce en la práctica cotidiana, aquí ha pasado algo. Aquí, como dice Gila, ¿no? Aquí alguien ha matado a alguien. Esto no puede ser. A ver si va a ocurrir que el capitalismo ha reinventado su modo de producción o lo ha modificado de manera que pueda asumir como un reclamo cultural esas demandas al mismo tiempo que precariza la situación de las personas de tal manera que hace imposible que esas demandas lleguen a la práctica. Esa es la jugada neoliberal, ¿no? Y esa es la jugada en la que nos pilló a todos con el pie cambiado, el neoliberalismo, ¿no? Gracias, Cristina. Continúa Pepa Martínez. En el presente capítulo me propongo explorar esta posibilidad inquietante. Mi hipótesis puede plantearse como sigue. Lo verdaderamente nuevo de la segunda ola fue que en la crítica al capitalismo androcéntrico organizado por el Estado entrelazó lo que hoy entendemos como tres dimensiones analíticamente distintas de la injusticia de género: la económica, la cultural y la política. Sometiendo al capitalismo organizado por el Estado a un examen amplio y polifacético en el que esas tres perspectivas se entremezclaban libremente, las feministas generaron una crítica a la vez ramificada y sistemática. En las décadas posteriores, sin embargo, las tres dimensiones de la injusticia se separaron, tanto entre sí como de la crítica al capitalismo. Con la fragmentación de la crítica feminista se produjo la incorporación selectiva y la recuperación parcial de algunas de sus líneas. Escindidas unas de otras y de la crítica social que las había integrado, las esperanzas de la segunda ola quedaron constreñidas al servicio de un proyecto profundamente discorde con la visión holística más amplia de una sociedad justa. ¿Qué reclamos de ese feminismo fragmentado conseguían tener un recorrido político dentro de la sociedad neoliberal? Pues aquellos reclamos que eran funcionales a la sociedad neoliberal. Los otros eran laminados. Entonces, claro, cuando tú pierdes el punto de vista global y solamente se aceptan de forma selectiva algunas de tus demandas, te encuentras con que tu éxito relativo se puede transformar en una trampa. Una trampa en la que solamente se aceptan de tus demandas aquellas cosas que van en contra de la comunidad y que por tanto van en contra de ti mismo también, ¿vale? Adelante, Pepa. En un buen ejemplo de la astucia de la historia, los deseos utópicos encontraron una segunda vida en forma de corrientes de sentimiento que legitimaron la transición a una nueva forma de capitalismo, posfordista, transnacional, neoliberal. Eres pobre, emigra y conoce mundo, ¿no? Te quejas de que no tienes recursos suficientes, eso es porque no lo quieres lo suficiente. Esfuérzate, ¿no? Por ti misma.
Resulta que no ganas lo mismo que tus compañeros de trabajo, pues será que no te has esforzado lo suficiente, no luchas por ti misma, no te has formado, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es capaz de aceptar el reclamo, cargando el resultado de la injusticia sobre la propia víctima. Porque como ahora resulta que esto no es una cuestión colectiva, porque los sindicatos solo están para chuparnos el bote, el Estado solo para explotarnos y cargarnos de impuestos, y la política es toda de corruptos y todos los políticos son iguales, pues aquí solamente podemos salir cada uno por nuestros propios medios. Y si quieres, puedes. Es que no lo has deseado lo suficiente. Venga, adelante, Pepa, termina el parágrafo. A continuación propongo elaborar esta hipótesis en 3 pasos, que se corresponden con los 3 puntos argumentales ya mencionados. En el primer paso reconstruiré la crítica feminista de segunda ola al capitalismo androcéntrico organizado por el Estado, una crítica que integraba preocupaciones que en la actualidad asociamos con 3 perspectivas de justicia: redistribución, reconocimiento y representación. En el segundo paso esbozaré la separación de esa constelación y la incorporación selectiva de algunas de sus ramas al capitalismo neoliberal propiamente dicho. En el tercer paso sopesaré las perspectivas de recuperar la promesa emancipadora del feminismo en el actual momento de crisis económica y apertura política. Gracias, Pepa. Entonces nos dice, en el primer paso ella va a tratar de analizar ese primer feminismo que intentaba la emancipación por medio de la redistribución, el reconocimiento y la representación. Vamos a ver un segundo paso en el que el feminismo se escinde en corrientes donde redistribución, reconocimiento y lucha por la representación quedan separadas, entre esos es el feminismo liberal, los feminismos identitarios y culturales, los feminismos socialistas, ¿no? van quedando escindidos, y finalmente, tras el colapso de 2010, ¿a dónde vamos y qué perspectivas hay de recuperar la promesa emancipadora en el actual momento de crisis en el que nos encontramos? Crisis que al mismo tiempo es apertura, faltaría más, ¿no? Sara, continúa tú. 1. El feminismo y el capitalismo organizado por el Estado. Vamos a ver cómo fue esa primera ola feminista. Permítaseme situar la aparición del feminismo de segunda ola en el contexto del capitalismo organizado por el Estado. Por capitalismo organizado por el Estado hago referencia a la formación social hegemónica en la época de posguerra, una formación social en la que los Estados se dedicaron a dirigir activamente su economía nacional. Estamos muy familiarizados con la forma adoptada por el capitalismo organizado por el Estado en los estados de bienestar, de lo que entonces se denominaba el primer mundo, los cuales usaban herramientas keynesianas para suavizar los ciclos de auge y caída endémicos del capitalismo. Basándose en las experiencias de la depresión y del planeamiento bélico, estos estados aplicaron diversas formas de dirigisme, incluida la inversión en infraestructuras, la política industrial, la tributación redistributiva, las prestaciones sociales, la reglamentación empresarial, la nacionalización de sectores industriales clave y la desmercantilización de bienes públicos. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo, no? Países capitalistas, después de la Segunda Guerra Mundial, pusieron en marcha políticas dirigistas, políticas dirigidas desde el Estado, que incluían inversión en infraestructuras públicas, carreteras, puentes, ¿no? Hospitales, la política industrial, tributación redistributiva inversa, las prestaciones sociales, reglamentación empresarial, la nacionalización de sectores industriales clave y la desmercantilización de bienes públicos. Casi hoy desde nuestra perspectiva, hablar en estos términos sonaría bolchevique, ¿no? Es decir, que ahora Pablo Iglesias o cualquiera de estos se les ocurriera mencionar un tipo de política de este tipo sonaría bolchevique, ¿no? Es decir, estos son comunistas
que vienen otra vez a destruir España, ¿no? Y se nos olvida que estas fueron las políticas desarrollistas de los años 60 en todo el capitalismo, incluido el franquismo, ¿no? Incluido el franquismo, ¿no? Sí, es asombroso, ¿no? Y hoy hacer un planteamiento tibio con respecto a cualquier cosa de esta, una nacionalización de eléctricas, una nacionalización de ferrocarriles, de la banca, ¿no? Bueno, sería terrible, ¿no? Pero esto sí que ha sido una ganada por goleada del mundo. Pero por goleada. Esto, Sara, esto se hacía desde Norteamérica hasta Alemania. Todo el mundo seguía el mismo tipo de política fiscal, industrial y administrativa, porque era la manera de compatibilizar la productividad que requería el capital con una violencia en las calles y una insatisfacción mínima, ¿no? Es decir, digamos, tratar de compatibilizar las exigencias obreras por una mejora de vida con bueno, pues las necesidades del capital de autovalorización y de crecimiento, ¿no? Dice, bueno. Pero no sé si estará, no lo sé, no lo tengo muy bien formalizado, pero sucede que esto, cuando se argumenta que efectivamente estas eran las políticas que se aplicaban después de la Segunda Guerra Mundial, desde París a Tombuctú, te dicen que eso estaba contextualizado, o la respuesta es que estaba contextualizado en un momento de posguerra. Que el objetivo finalista, me hace mucha gracia a mí también este lenguaje, era que el capital se pudiera desarrollar. Ahí va unido en la ola, ahí no hablemos ya del tema feminista que queda relegado al último punto de los posibles. Y en eso, yo es que estoy plenamente convencida, han ganado por goleada. Han ganado y por goleada. El argumento de esto no es posible plantearlo. No es viable, políticamente hablando, no es viable. Es que no estamos hablando de esto. O sea, a mí me han llegado a contestar con la noticia de que durante la pandemia, durante el confinamiento, Francia había decidido no permitir a las grandes superficies abrir y sí había permitido al comercio pequeño abrir en una determinada franja horaria. Mi respuesta fue, como si con eso pudieran compensar en absoluto todo lo que se les beneficia a las grandes superficies en un aspecto muy pequeño. Y la respuesta que me vino fue, no estamos hablando de eso. No, es que nunca hemos dejado de hablar de eso. El problema es que se quiere ocultar, pero yo nunca he dejado, o sea, no se puede dejar de hablar de eso. De eso es de lo que estamos hablando siempre. Con independencia de que efectivamente exista o no exista una situación de crisis que directamente repercute en la economía. Pero es una batalla muy perdida, ¿eh? El problema es que no se puede discutir, esto lo decía mi padre siempre, decía que no se puede discutir con un jesuita, ¿vale? Es decir, no se puede, ¿vale? Y los neoliberales son los jesuitas de la economía política, ¿vale? Es decir, no se puede, no se puede, lo tienes que romper. Mejor no digo nada. No. Sí. No se puede discutir, porque en su tablero de juego no hay escapatoria. Para tú poder plantear la alternativa, tú tienes que romper el tablero de juego. Claro. ¿Vale? La película, hay una película que os recomiendo mucho si no la habéis visto, un documental. Es un documental brillante, magnífico donde los haya, emocionante, de Ken Loach, que se llama Espíritu del 45. Quien no lo haya visto, por favor, tiene que verlo, ¿vale? Espíritu del 45 narra la estructura de la economía británica después de la Guerra Mundial. Cuando termina la Guerra Mundial, después de esa terrible matanza, gana Attlee, gana el Partido Laborista, ¿no? Y Attlee gana con un proyecto marxista, además declarado, un proyecto marxista
de toda la vida, vamos, es decir, nada que esconder, ¿no? En ese proyecto. Y por supuesto, nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización de las minas, vivienda pública, faltaría más, ¿no? Oye, y gana, pero por goleada, ¿no? ¿Sabéis cuál es el argumento que hay detrás del proyecto de Atlet? Si pudimos socializar la economía para matar alemanes, ¿por qué no podemos socializarla para vivir mejor? Claro, colocar el problema en estos términos es pegarle una patada al tablero, ¿no? Es decir, mira, se acabó. Es que de los beneficios empresariales, todo eso, es que no vamos ni a hablar. No vamos ni a hablar. Si resulta que para matar alemanes era legítimo nacionalizar y socializarlo todo y organizar la producción como si fuéramos un Estado comunista, oye, ¿qué pasa? ¿Que para la salud pública, la educación y para vivir mejor y más años y tal, entonces para eso no podemos hacerlo? No, oye, la vida de un inglés vale más que la de un alemán. Si pudimos hacerlo para matar alemanes, también podemos hacerlo para que vivan bien los ingleses. Sí, pero precisamente en ese documental, y ya te lo he comentado en alguna ocasión, a mí lo que más me resultó frustrante y de alguna manera traicionero, y creo que es fiel reflejo de lo que sucede, es que los hijos de esas personas que habían mejorado su vida, de obreros a los que se les había proporcionado una casa, sí. Obreros a los que se les había proporcionado una casa, una buena casa, reconocido por ellos, obreros que venían de unas circunstancias absolutamente paupérrimas. Los hijos de esas personas son los que son más neoliberales posibles. Son los que luego votan a Thatcher, claro. Y además diciendo que naturalmente que su padre o su madre se lo merecía, porque para eso habían trabajado. O sea, no se llevaron nada se llevaron de toda la posibilidad que la política social en aquel momento les proporcionó a su propia familia. O sea, ni afectándote tan directamente como que es tu propio padre, se ha cambiado una sola generación y no son ningún eco de ello, ninguno. Son los que se les ha permitido estudiar, se les ha permitido una sanidad y son los que luego masivamente votaron a Thatcher. Sí. Masivamente. Y es que Thatcher fue muy hábil, porque los padres, por ejemplo, tenían derecho a la vivienda, pero no eran propietarios de la vivienda. No. La vivienda era pública. Era pública. A los hijos les ofrecieron la posibilidad de comprarla por una bagatela. Sí. Y eliminar el plan de vivienda pública. Y entonces le convencieron a todos de que podían dejar de ser obreros y ser clase media porque ahora eran propietarios de su propia vivienda. La de los padres. No era otra, era la de los padres. Es dramático, sí. Es dramático. Bueno, pues... Yo digo que esto lo han ganado por goleada. Lo han ganado por goleada. Plantear en estos términos, o sea, es ya muy difícil. Términos que para mí son básicos. Bueno, pues los que no hayáis visto el documental, por favor, echadle un vistazo, porque aparte es una joya cinematográfica, pongas como lo pongas. Continúa, Sara. Ciertamente fueron los países más ricos y poderosos de la OCDE los que mejor organizaron el capitalismo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero también era posible hallar una variante de capitalismo organizado por el Estado en lo que entonces se denominaba Tercer Mundo. En las poscolonias empobrecidas, estados desarrollistas recién independizados intentaban usar sus capacidades más limitadas para ayudar a despegar el desarrollo económico nacional mediante políticas de sustitución de importaciones, inversión en infraestructuras, nacionalización de sectores industriales clave y gasto público en educación. Se me saltan las lágrimas cuando leo estas cosas, ¿vale? En las poscolonias empobrecidas, estados desarrollistas recién independizados intentaban utilizar sus capacidades limitadas para ayudar a despegar el desarrollo económico nacional mediante políticas de sustitución de importaciones. Claro, es decir, en vez de traerlo de Taiwán, pues oye, que lo fabrique el fontanero de aquí de mi pueblo, ¿no? Y de paso pague impuestos, paga seguros sociales y compra en la tienda de la esquina, ¿no? Dice, inversión en infraestructuras, nacionalización de sectores industriales clave,
y gasto público en educación, claro, faltaría más, ¿no? Es que se me saltan las lágrimas, es tan evidente, es tan ofensivamente evidente, ¿no?, el asunto, que llama la atención que esto sea un proyecto caduco, ¿no? Que ya ha pasado la historia por encima y ya parece como que es imposible volver a plantear nada parecido a eso. Continúa, Sara. En general uso, por lo tanto, la expresión capitalismo organizado por el Estado para hacer referencia a los estados del bienestar de la OCDE y a los estados desarrollistas del periodo de posguerra. Después de todo, en estos países fue donde a comienzos de la década de 1970 surgió el feminismo de segunda ola. Para explicar qué fue exactamente lo que provocó la erupción, permítaseme señalar 4 características que definen la cultura política del capitalismo organizado por el Estado. Gracias, Sara. Vale. ¿Cuáles eran las características del capitalismo organizado por el Estado a las que el feminismo le hace frente? ¿De qué se queja el feminismo de la época, ¿no?, con respecto a ese capitalismo que hoy nos parece bolchevique, ¿no? ¿Qué quejas tenía el feminismo contra aquello, ¿no? Pepa, seguí, por favor. Adelante. 1. Le critica el economicismo. ¿Ahora? Sí. Vale, es que se me caía el móvil. Un momento, por favor. El gato, le tienes que decir al gato que te lo sostenga. Estaba hoy durmiendo, pero menuda guerra da en otra habitación. A ver. Perdón. A ver. 1. Economicismo. Por definición, como ya he señalado, el capitalismo organizado por el Estado suponía el uso del poder político público para regular, reemplazándolos, en algunos casos, los mercados económicos. Se trataba, en gran medida, de gestionar las crisis en interés del capital. Los estados en cuestión derivaban, no obstante, buena parte de su legitimidad política de sus promesas de promover la inclusión, la igualdad social y la solidaridad entre las clases. Pero estos ideales se interpretaban de modo economicista y centrado en la clase. En la cultura política del capitalismo organizado por el Estado, las cuestiones sociales se enmarcaban principalmente en términos distributivos, como asuntos referentes a la asignación equitativa de bienes divisibles, en especial renta y puestos de trabajo, mientras que las divisiones sociales se contemplaban principalmente a través del prisma de la clase. La injusticia social por antonomasia era, en consecuencia, la distribución económica desigual, y su expresión paradigmática era la desigualdad entre las clases. El efecto de este imaginario economicista centrado en la clase fue el de marginar o hacer desaparecer por completo otras dimensiones, otros ámbitos y otros ejes de injusticia. En este economicismo del estado del bienestar de la posguerra, cuestiones como la raza, la cultura, el género, eran cuestiones menores, ¿no? Decir, oye, pues lo importante es tener puesto de trabajo, ¿no? Y si tienes el puesto de trabajo, si el Estado te ha garantizado el puesto de trabajo, todo lo demás ya llegará, ¿no? Como, digamos, despreciando el otro tipo, las otras formas de injusticia que se podían presentar en la sociedad. A ese economicismo, a esa interpretación sesgada de la vida común del estado del bienestar, el feminismo se opuso y dijo, no, la cuestión de género no es solamente una cuestión de clase social, ¿vale? Además, el género interviene transversalmente y la raza también, ¿no? Continúa, Pepa. El androcentrismo. Sí, androcentrismo. De ahí se deducía que la cultura política del capitalismo organizado por el Estado presentaba al ciudadano típico ideal como un trabajador varón, perteneciente a la mayoría étnica, un proveedor y un hombre de familia. Se suponía en general también que el salario de este trabajador debía ser el principal sostén económico de la casa, si no el único, mientras que cualquier salario obtenido por la esposa debería ser meramente complementario. Era hasta
estaba hasta mal visto Mal visto. que la mujer tuviera un salario importante, porque era una especie como de ninguneo del marido, ¿no? La mujer estaba bien que vendiera productos de Avon, o que vendiera bisutería o tupperwares con las amigas en las reuniones de té del fin de semana, ¿no? Como quien dice, para hacerse un dinerillo, para comprarse alguna cosita que le hiciera ilusión. Sus cosas. Pero el sostén familiar. Es que no soy bastante hombre, le decía un trabajador a otro, es que no soy bastante tío para mantener a mi mujer, ¿no? Pero es que en la España también de aquella, de los años 70... No te vayas tan lejos. No, ya. Pero lo digo porque bueno, por las mujeres de mi familia que todas trabajaban y con mucho dolor, excepto una, los jefes les decían, no queremos mujeres casadas. Claro. O sea, se lo decían directamente, que es lo que había, porque les iban a hacer la vida imposible, porque ellos ya suponían que una vez que se casaban iban a formar familia y por lo tanto que un día no vayas porque el niño llora, porque no va a ir el marido, ni nada por el estilo, pues era un inconveniente. Claro. Y además se hacía todo lo posible por desmotivarlas y bueno, y que la que se quedaba era con mucha dificultad y haciendo malabares. Y luego pues también había, sí, luego en cambio había pues otras mujeres que aceptaban, igual que el hombre decía que estando yo como ibas a trabajar tú, que también se casaban diciendo, ahora estoy casada, no tengo por qué trabajar, ¿no? Que como que tenían esa seguridad, ¿no? Y estaba ya a sus cosas, a sus labores. Eso lo viví yo hasta el año 2000. Hasta el año 2000, en la empresa en la que yo trabajaba, no se contrataban mujeres casadas. Uh-huh. Sí, Monse, agárrate la cabeza. No se contrataban mujeres casadas. Punto. Hemos acabado. Porque es que las tías casadas, además te lo decían así. Es que las tías cuando se casan tienen la cabeza en otro sitio. Y enseguida se quedan preñadas y se cortan el pelo. Sí. Hasta el año 2000, ¿eh? Por eso te digo, no te vayas tan lejos a los años 70 que... En 2004, solamente para hacer una pasantía, a mí también me preguntaron que si yo quería tener o no quería tener hijos. Por ejemplo. No tenía pareja. Claro. Yo os puedo comentar un caso que a mí me pasó. Yo cuando cerró la empresa que estaba, me puse a buscar trabajo, indudablemente me casé y tuve un niño, pero claro, la empresa cerró y entonces me puse a buscar trabajo. Yo no encontraba trabajo, qué raro, era muy raro. Entonces yo hice una prueba, era una empresa alemana de cosmética y de tintes de pelo y eso, lo recuerdo toda la vida, estaba en la Avenida del Oeste. Entonces yo llegué, hice el examen así un poquito, luego la entrevista que te hacen con el delegado y yo dije que era soltera. Como no me contrataba ninguno, pues dije que era soltera. Y entonces fui a trabajar. Está la primera semana, la segunda semana, y a los 15 días me presentan un contrato para firmar, porque aquella era una empresa alemana. Yo estaba, terriblemente. Y la verdad es que no consulté ni nada, sino que sencillamente, idiota de mí, bueno, si yo estoy haciendo un buen trabajo y efectivamente, pues yo le digo al empresario que yo soy casada, que no me di cuenta que esa casilla la puse mal. Bueno, duré media hora en darme y salir a la calle. Esto fue así, ¿eh? Claro. Sí, eso es lo que hay. Exacto. A mí me pasó una profesora con quien trabajé hace unos años, ya estaba cerca de la edad de jubilación, y me contaba, era un colegio concertado, y me hablaba de la directora que hubo durante muchísimos años, yo ya no la llegué a conocer, y era una monja, y que todos los días la machacaba, todos los días, que si no le daba vergüenza es seguir trabajando, porque le estaba quitando el puesto a un padre de familia. Fíjate. Esta mujer casada y con hijos. Y además, bueno, yo me acordaba muchas veces de ella cuando Luisa comentaba, ¿no? El no hay que dejar de trabajar cuando uno tiene hijos porque los hijos crecen
y tú te quedas, sigues sin trabajo, ¿no? Y luego a ver quién te contrata con la edad y bueno, me acordaba mucho de esta mujer porque ella me decía, pues eso, que no, que sus hijos, pues si se ponían malos, pues ya se buscaría la vida, pero que ella no iba a dejar de trabajar y eso, pero el argumento ya no era el tienes que cuidar a tus hijos, sino el le estás quitando el puesto a un padre. Sí, 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 sí. Jorge. A mí me lo han dicho de todas las maneras. O sea, me relegaron de un trabajo por el hecho de ser mujer después de pasar una batería de cosas. Me contestaron lo mismo, o sea, que en una depresión económica como yo trabajaba y mi marido trabajaba, eso era quitarle la posibilidad a otra familia, ¿no? A mí me ha pasado de todo. Y efectivamente soy una mujer mayor, pero es un recorrido que hemos hecho, como muy bien decía Nani, la mayoría en ese sentido. Nos hemos sentido pero muy mal y también en otro trabajo me llegaron a preguntar abiertamente si iba a tener más hijos. O sea, Me doy cuenta que sindicatos de clase como UGT o Comisiones Obreras tenían problemas y huelgas, y se organizaban huelgas en defensa de que las mujeres no le quitaran puestos de trabajo a padres de familia. Eso pasó aquí en la Albufera, en las minas en el País Vasco. Sí. Sindicatos de clase, es sorprendente, ¿no? Es decir, para que veamos que el patriarcado es un cáncer que atraviesa toda la sociedad, independientemente de que seas más progre o menos progre, o más de izquierda o más de derecha. Atraviesa a toda la sociedad. Y ha sido necesario muchísimos años de cambiar las gafas, para ir cambiando a gafas, para que hoy día ya suene mal este tipo de planteamiento. Pero por eso le decía yo a Pepa, no te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. No, yo creo que no hay que irse tan lejos. No, sí. Porque yo creo que todas tenemos alguna experiencia relacionada con eso. En mi caso no es la de los hijos, ¿no? Pero a mí una vez me dijeron lo de, Pepa, no hace falta que trabajes tanto, no vayas a ganar más que tu marido. Claro. Porque total, no hace falta que trabajes tanto, porque también se puede sentir mal si tú ganas más. Claro. Y estoy entre la generación de Luisa y la de Clara, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy sí, bueno, yo conozco un caso igual, Pepa, de la hermana de Pablo, tiene 3 años más que yo, pues 34, 35 años. Y ella es ingeniera en General Motors, vive en Detroit. Y su pareja es maestro, no es profesor, es maestro de educación física. Claro, gana muchísimo menos. Y la familia con quien Matilde, con quien esta chica ha hecho vida allí en Detroit, pues no lo entiende. O sea, no puede, este chico no te conviene, ganar menos dinero que tú no puede ser, qué vergüenza. O sea, y es una chica de 34, 35 años. O sea, que y en Estados Unidos, que bueno, en fin, sin comentarios. Sí, daos cuenta la carga moral que eso implica, porque cualquier matrimonio tiene problemas. ¿Vale? Si encima, además de los problemas normales, los cargas con la justificación ideológica, ¿no? Es una bomba, ¿no? Es decir, es imposible sobrellevar situaciones así si no tienes una enorme entereza y las ideas muy claras. Porque te van a estar bombardeando permanentemente, ¿no? Y Jorge, un apunte pequeñito. No, exacto, no tenía que haber metido tan detrás. Es verdad que cuando yo estuve en el sector privado, también algunas entrevistas tuve de, pues, si tenía pareja, si pensaba tener familia, bueno, pues lo que estabais diciendo. Y bueno, y a ver, hace poco me sonreía yo misma porque por un lado dices, bueno, esto que, por ejemplo, que ahora han ampliado el permiso de paternidad, que también ha habido críticas de un lado y de otro, y yo lo que a veces me sonreía un poco, digo bueno, es si a lo mejor los chicos o los hombres ahora cuando vayan a las entrevistas, no sé si ellos a lo mejor van a preguntarles si piensan tener familia, por el tema de como ahora con el permiso de paternidad, ya no son los 3 días pobrecitos, que era para inscribir al bebé y poco más,
si se van a pensar coger esas 16 semanas. No les harán la pregunta porque no es obligatorio. Había una propuesta que fuera obligatorio. Claro. Y entonces sí. Es que no lo he oído, perdona, Sara. Que no les harán la pregunta porque no es obligatorio. No es obligatorio que tú te cojas el permiso de paternidad. Sí, había una propuesta de ley en la que efectivamente ese permiso fuera obligatorio. Ajá. Es decir, tú tienes un hijo y da igual que seas madre o padre, tú te coges tus 2 meses. Claro. Porque sí. Con lo cual, 2, 4 o lo que sea. al no ser Entonces sí te obligatorio, preguntarán si vas a tener hijos si eres varón. Porque está claro que si tienes hijos, te va a tocar sí o sí darle a esa persona un permiso de paternidad. Pero es interesante el tema de bueno, no sabía lo de la hoy no estoy fina yo, pero esto está muy bien que haya abogadas aquí, pero que por un lado yo decía, les llegarán a ellos a preguntar las vicisitudes que hemos pasado, ¿no? ¿Tienes pareja? ¿Piensas tener hijos o adoptar? O que eso, no se han visto en esa encrucijada. Yo creo que la mayoría. Yo no conozco. Se asume perfectamente que vaya a ser ella o los padres o los suegros, si no hay recursos, ¿no? Ante no poder ir a una guardería. Solo se pregunta para puestos directivos. Y ahí están Monse y Dani para dar su opinión. Pero digamos, para puestos directivos la cosa tiene su interés porque la unidad familiar, cuando tú vas a trasladar a una persona de ciudad o de provincia o de país, ¿y qué va a hacer tu pareja? ¿Te la vas a llevar contigo? ¿No te la vas a llevar contigo? ¿No? Para el trabajador de a pie, la pregunta tiene menos interés, pero para los puestos directivos se prefieren solteros. Os doy ya la respuesta, ¿vale? Se prefieren solteros. Y además, decía mi jefe, dice, es que trabajan más. Porque los que tienen pareja están siempre viendo el reloj para ver cuándo acaba el horario para irse a su casa. Si no tiene pareja, trabaja más. Qué mentalidad tan... Cuando una persona, si está a gusto, trabajaría mejor. Pero cuando no te encuentras a gusto y además hay tiempos que se trabaja mucho y otros que en cambio se calienta la silla, entonces eso realmente para la mentalidad de la mayoría de empresarios o empresarias es bastante pobre, porque una persona contenta con su trabajo es que tú hasta dirías, pues mira, lo voy a hacer porque tal, o voy a quedarme un poco más, pero de la otra manera estás deseando que te toque una lotería y poder irte. Y también, al fin y al cabo, la imagen de la empresa también es la gente que trabaja. No pueden dormir pensando en la imagen de la empresa. No sé, ¿sabes qué pasa? Que como yo también trabajé en lo más chusquero del comercio español, ¿no? En lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, claro, también es verdad que mi visión puede estar un poquito sesgada, ¿no? Por el patriarcado y el capitalismo. No te creas, que está muy sesgado. Lo otro es con guante blanco, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Bueno, chicas, son las 9. Espero que os esté gustando el capítulo. Seguimos el miércoles que viene, ¿vale? Vale. Bien. Hasta luego. Adiós, que descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Chao a todos, chicos, chicas, chao. Chao. Adiós.